¿Qué tal? Los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. Pues el día de hoy la Biblia nos vuelve a hablar de un tema muy recurrente dentro de la religión cristiana, que es esta palabra del amor. Decimos, por ejemplo, que en primer lugar, lo que leímos hoy, que la moral cristiana, el primer mandamiento es amar. Definimos de hecho a Dios como amor también. Decimos, Dios es amor. Hablamos, por ejemplo, de que el cristianismo quiere construir una sociedad del amor y tantas otras cosas que siempre giran en torno a esta palabra, una palabra que de hecho es muy común hasta en nuestro lenguaje, pero que si nos preguntamos cómo defines el amor, qué es el amor, posiblemente titubeemos en dar una respuesta o no nos pongamos de acuerdo. Algunos podrán decir, es un sentimiento como cualquier otro. Los cristianos decimos también que es una virtud, y una virtud teologal, es decir, que practicamos el amor movidos por Dios prácticamente, al igual que la fe y la esperanza. Entonces vamos a hablar un poquito del amor con otras palabras el día de hoy, así rápidamente, y vamos a hablar de aquello que es opuesto a este mandamiento, sobre todo a lo primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que es la idolatría. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido. Entonces les quiero proponer esto. Para entender el amor, vamos a definirlo como reconocer el valor de los demás seres, pongámoslo así, en su medida justa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo me pregunto qué es lo más valioso de todas las cosas o todos los seres que existen, tendríamos que decir Dios, porque Dios es un ser, es el ser eterno, el ser absoluto, o en otras palabras, las que les vengan a la mente, pero siempre decimos el ser superior es Dios. Por tanto, el ser más valioso es Dios. Y si comparamos la criatura con el creador, decimos, la criatura no creo que tenga un valor semejante al del creador. Por tanto, la distancia que hay entre Dios y la criatura hace que podamos decir la criatura realmente no tiene un gran valor, ni siquiera el ser humano, porque sigue siendo una criatura. ¿Por qué decimos, de hecho, no es una cosa solamente de los cristianos, que el ser humano tiene un valor en sí mismo, o en otras palabras, que tiene una dignidad? Los cristianos lo decimos así porque Dios lo quiso, porque en el Génesis dice, Dios quiso crear al hombre a su imagen y semejanza, es decir, quiso que el hombre tuviera un valor en sí mismo semejante al valor que tiene Dios. A pesar de que el hombre no se ha dado el ser a sí mismo, de que es una criatura, de que no alcanza la eternidad por sí mismo, vale por sí mismo porque Dios así lo quiso. Entonces, tenemos a Dios y al hombre como los seres que son valiosos en sí mismos. Por lo tanto, yo me puedo amar a mí mismo, significa yo me considero a mí mismo valioso porque realmente lo soy, y eso no es soberbia o no es egoísmo, es que realmente soy valioso. Eso es amor a mí mismo. Pero resulta que los demás hombres también tienen un valor en sí mismos, y yo necesito reconocer ese valor. Y resulta que el valor de los demás, al ser el mismo que yo no soy superior a los demás ni los demás a mí, justifica, por ejemplo, el segundo mandamiento que dice, tienes que amar a los demás como a ti mismo. Es decir, tienes que considerar a los otros igualmente valiosos que lo que tú eres, porque así es, porque así Dios lo quiso, no porque conveniencia, no, es que todos son valiosos por igual. Y tienes que seguir considerando a Dios superiormente valioso a tu vida y a los de los demás, porque así es. Y por eso el martirio, por ejemplo, tiene una justificación. Estoy movido a dar mi vida por Dios, porque si tengo que equilibrar qué es más valioso, la vida de Dios o la del hombre, obviamente es la vida del Creador. Hasta ahí espero que esté más o menos claro. Ahora vamos a hablar de la idolatría. ¿Qué se puede entender por idolatría sin hacer referencia tal vez a una religión antigua donde se elevaban grandes estatuas y hasta se sacrificaban humanos? ¿Cómo podemos entender la idolatría hoy en día? Pues utilizando esta misma definición de considerar valioso aquello que es, o considerar valioso aquello que realmente no es valioso en sí mismo. Me explico.
Si yo, por ejemplo, considero más valioso dinero, poder o fama que la vida de una persona, estoy cometiendo idolatría, porque le estoy dando un valor a algo que no tiene el mismo valor que la vida de una persona. Por ejemplo, si un político esté dispuesto a desaparecer a una persona por seguirse manteniendo en el poder, le está dando más valor a su puesto que a la vida de una persona. Eso es idolatría. Has cambiado el orden de los valores. Quizá un artista, por mantenerse en la fama, también esté dispuesto a hacer cosas en contra de otras personas, y eso es idolatría porque está cambiando el orden de los valores. Quizá alguien esté dispuesto a matar a alguien a cambio de una recompensa por dinero. Eso también es idolatría, está cambiando el orden de los valores. Y así nos podemos ir yendo quizá a ejemplos más comunes, no, sin exagerar, no sé, la vida de un asesino. ¿No? Quizá esto tal vez a muchos no les pueda gustar, pero si yo considero la vida de mi mascota que la vida de otro ser humano, estás también tendiendo a la idolatría, porque la vida de un animal por sí misma, por naturaleza, no es más valiosa que la de una persona humana, mucho menos que la vida de Dios. Y bueno, quizá otro ejemplo en esas ocasiones en las que nosotros preferimos objetos o incluso otros seres vivos, pero no personas, a aquellos seres, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como les quieran llamar. Eso sería una manera de explicar la idolatría hoy en día, cuando preferimos las cosas que no tienen un valor en sí mismo y despreciamos al ser humano, incluso nuestro propio cuerpo o incluso nuestra propia vida, hablando de aquellas personas que quizá tengan una tendencia suicida porque han perdido el sentido del valor de la propia vida, y de aquellas personas que se olvidan de Dios porque han dejado de reconocer que el único dueño de lo que es valioso, por decirlo así, pues es Dios, porque Él es el creador. Hermanos, pues que eso nos ayude a reflexionar una vez más sobre esta palabra, que les digo que es muy mencionada entre los católicos, que es el amor, pero que muchas veces le perdemos un poco de sentido y se vuelve una palabra, pues que muchas veces relacionamos con cosas más, no sé, a veces incluso hasta con el erotismo, pero tenemos que rescatar ese sentido cristiano, incluso el sentido virtuoso del amor, y que muchas veces a los cristianos nos gusta llamarle caridad, para hacer énfasis de que no lo tenemos que confundir con ese amor comercial, ese amor erótico. Por eso cuando muchas veces van a oír a muchos sacerdotes que en sus homilías dicen, es que en el griego existían varias palabras para distinguir el amor, porque efectivamente ya desde la cultura griega se sabe que existe un amor superior y existe algo que se asemeja al amor, pero no es lo mismo. Entonces vamos a recuperar ese sentido del amor, y espero que esta pequeña explicación les ayude pues a recuperar el sentido del amor cristiano y alejarnos de la idolatría, y no a seguir pensando que eso de la idolatría quedó en el pasado, que era cosa de otras religiones que levantaban estatuas y hacían sacrificios, etc. Es algo también muy actual. Hermanos, que pasen buen día. ¿Cuánto dice? Ah.